Una de las cosas que yo he querido, digamos, enfrentarles como tema de, digamos, de análisis, como reflexión, tiene que ver, ¿no es cierto?, cómo enfrentarse con el pasado. Pero a partir de nuestro propio tiempo. Digamos, el punto de partida acá, ¿no es cierto?, está directamente relacionado con la idea de que para estudiar la historia, para estudiar el pasado, ¿no es cierto?, tenemos que hacerlo considerando el lugar donde uno está, el presente. Es que el presente no necesariamente tiene que ver con el mismo año, digamos, la contemporaneidad, como ustedes bien saben, puede remitirnos, no sé, hasta la Revolución Francesa incluso, no necesariamente tiene que ver con el año cronológico en el cual uno vive o está viviendo, sino que más bien como una noción de época. Y, y ahí, ¿no es cierto?, nos enfrentamos a varios problemas para poder analizar la historia, digamos. Esto tiene que ver con aspectos vinculados a, digamos, a reflexión historiográfica o teoría de la historia o de la historiografía que probablemente ustedes ya han revisado y esto es una suerte de, digamos, puesta al día, digamos, de lo que ya ustedes han estudiado. Pero es importante analizarlo porque cuando uno comienza un curso, cuando uno sitúa, ¿no es cierto?, un conjunto de problemas para analizar, es muy relevante tener en claro algunos de estos elementos. Y uno de estos, ¿no es cierto?, es lo que se llama la falacia de la retrospectiva, que supone, ¿no es cierto?, asignar un sentido a lo que es el devenir histórico, como una suerte de, como dice ahí, fatalidad histórica. Es decir, como que pase lo que pase, ocurre lo que ocurra, siempre se están expresando ciertos fenómenos. Y esto, ¿no es cierto?, está muy de la mano con explicaciones deterministas de los acontecimientos, digamos, que, que hace que uno siempre esté mirando una parte en el pasado, digamos, una suerte de motor, como lo había dicho en la clase anterior, que mueve el resto de la historia. Puede ser de un punto de vista, esto es muy hegeliano en todo caso, si ustedes lo piensan, aparece, digamos, claramente en esas perspectivas filosóficas, de que de alguna forma, bueno, Hegel habla del espíritu, pero de que alguna forma hay algo que mueve el devenir histórico y hagamos lo que hagamos, ¿no es cierto?, esto se va a expresar de siempre de esta manera. Y está muy relacionado también con la idea de eh, digamos, moderna de la noción de progreso, por ejemplo, decir que a medida que el tiempo transcurre, vamos, ¿no es cierto?, evolucionando de alguna forma a una situación de superioridad. Por lo tanto, siempre el pasado es algo como primigenio respecto de lo contemporáneo, se ve de esta manera, digamos, como si fuera de esta forma. Eso por un lado, y por otro lado, ¿no es cierto?, que hay algo que mueve a este devenir del progreso, y que puede ser, ¿no es cierto?, la razón, la racionalidad, ¿sí?, la técnica. Entonces suponemos que lo que tenemos hoy día es inferior a lo que vamos a tener en 100 años más en términos tecnológicos, y bueno, y se refuerza un poco por el propio uso que nosotros hacemos de la tecnología, pero también puede deberse a ciertos, digamos, espacios sociales que permiten que transcurre, se desarrolle, ¿no es cierto?, este devenir histórico como Marx lo plantea respecto del proletariado, como una suerte de motor de la historia. Eh, También, como aparece acá mencionado por Harari, puede ser fuerzas biológicas, que puede estar muy relacionado con nociones etnocéntricas también, o de otro tipo, como ecológicas, etc. De hecho, la discusión actual sobre el cambio climático y también, ¿no es cierto?, sobre lo que se ha llamado el antropoceno, esa etapa en la cual es el ser humano el que está influyendo principalmente en lo que está ocurriendo en el planeta, también está en parte podríamos pensarlo guiado por visiones un poco deterministas de cómo funciona digamos, el devenir histórico. Eh, Harari dice que una regla básica de la historia, dice, es lo que
en retrospectiva parece inevitable, no lo era en absoluto en la época. Esta regla básica nos permite enfrentarnos a estas nociones deterministas, de no pensar que lo que parece hoy día inevitable, de ahí, ¿no es cierto?, la falacia de la retrospectiva, es decir, que nosotros retrospectivamente caigamos en la idea de que lo único que pudo haber ocurrido era lo que finalmente ocurrió, ¿no es cierto? Es una manera de enfrentarse a esta falacia retrospectiva con la cual siempre, ¿no es cierto?, nosotros nos topamos, digamos. Esto significa entonces de alguna forma que eh, lo que nosotros estamos viviendo en el presente, aunque en retrospectiva parece inevitable, es decir, que hubo una revolución francesa, que, qué sé yo, cualquier evento, ¿no es cierto?, que haya significado un cambio fundamental para la historia, a pesar de lo inevitable que se ve hoy día, en su momento pudo haber sido distinto. Pudieron haberse dado otras situaciones. Entonces uno puede mirarlo contrafactualmente incluso para, para enfrentarlo. Después de la batalla todos somos generales, ¿no? Entonces pareciera que efectivamente lo que ocurrió era lo que debió haber ocurrido, y eso es una falacia, ¿no? Ustedes piensen ahora respecto, por ejemplo, del llamado estallido social del 2019. Eh, ¿pudo, ¿Pudo haber sido evitado? Retrospectivamente pareciera, ¿no es cierto?, que lo que ocurrió, ¿no es cierto?, en octubre del 2019 fue consecuencia de algo que se venía dando, digamos, desde hace un tiempo atrás, ¿no es cierto? Y entonces la pregunta que uno podría hacerse, mirando estas perspectivas, si eso pudo haberse dado, era inevitable, o se pudo haber dado de otra manera, o no se pudo haber dado, digamos. Eh, no sé, ¿usted piensa que era inevitable, que se iba a dar de alguna forma? ¿Se iba a expresar en algún momento en Chile? Esta idea de esta noción llamada, ¿no es cierto?, hoy día como estallido social. Les pregunto, ¿ustedes creen que que era inevitable esto, que se iba a dar? Que como una suerte de fatalidad histórica, como dice, ¿no es cierto?, Harari. ¿En algún momento se iba a dar este estallido social, o fue un acontecimiento más fortuito? ¿Qué, qué papel le asignamos nosotros al azar, a la fortuna, como es, ¿no es cierto?, digamos, a lo meramente aleatorio? ¿Entiende la pregunta, no? Está un poco... Yo creo que ¿sí? nadie se esperaba que, ¿cómo se llama? Como que tomase tanto vuelo las protestas de los secundarios. Bueno, yo soy de región y me acuerdo literalmente en la mañana del 18 que tenía amigos que estudian acá en la Santa María, que es una universidad como de ingeniería, que estaban en clases armando sus propios torniquetes de metro para saltarlo, como siguiendo casi como el chiste. Y después, al final del día, estábamos con toque de queda y milicos en la calle. Pero es cierto que la situación social y política en Chile estaba desde hace muchos años deteriorándose y tenía que escapar de alguna forma. Es un poco como, como lo inevitable de que no hubo una salida política anteriormente, como el intento de Michelle Bachelet en su gobierno de hacer un proceso no vinculante para una nueva constitución. Eso demuestra que ya había una necesidad de cambio y es más que sectores políticos estaban cachando, pero fue como la incapacidad del cambio la que terminó que desembocara de una forma tan extrema, comillas, por decirlo de cierta forma. Eso creo yo al menos. Ok, claro. Entonces no se pudo prever, pero quizás era inevitable. ¿Eso podría ser lo que tú dices o no? Es como que la necesidad de cambio, o sea, considerando que es como una visión más científica, la necesidad de cambio y las leyes de entropía como que manejan todo, pero el que sucediera así y que desembocara en esto era completamente imprevisto, creo yo. Nadie se imaginó, nunca nadie habló de la posibilidad de una convención constituyente, de elecciones para constituyentes, ni nada así, porque se veía todo súper lejano y muy imposible también.
Claro, y ahí aparece la idea de no lo vimos venir, ¿no? Que esa ha sido una frase de los expertos. Yo escribí un artículo en el libro que sacamos a propósito sobre el estallido social en el Departamento de Ciencias Históricas, que justamente se llama así, no lo vimos venir, que analizando un poco el papel de los expertos. Nicolás, me parece que había levantado la mano. Sí, yo considero igual, profe, que por cuestión, hay una suerte de fortuna en todo esto, que es como lo que habla Harry, que yo creo que es el gobierno y las personas que tuvo Sebastián Piñera en ciertas carteras. Y estas personas como que crearon o elevaron la tensión social, creo yo, a partir de muchos dichos, que eso fue una cuestión, creo también, que acumuló y elevó la tensión social fuertemente. Y eso surgió digamos, desde lo fortuito, desde un dicho que salió en una radio, desde levántese más temprano, desde em, el tema de los bingos, que dijeron, no, quieren arreglar el colegio, hagan bingos. Entonces, ese tipo de cosas que salieron fortuitamente de ciertas frases, elevaron también una tensión social que escapó. Entonces, también ese elemento fortuito está presente. Y está presente a partir del gobierno de Piñera. Ok, aquí entonces tenemos otro elemento, ¿no es cierto?, que tiene que ver con el azar, con lo fortuito, digamos. Alguno diría que no es tan fortuito porque el grupo que Piñera formó como gobierno está un poco desconectado eso es lo que se ha interpretado, un poco del resto de la población. Entonces, Pero la frase en sí, profe, me refiero, el contexto sale de repente y la forma en la que sale puede haber sido distinta. eh, Porque este grupo viene creando, este grupo no existe desde el segundo gobierno de Piñera. Pero sin embargo, las frases se dan, las frases fuertes se dan en este gobierno. Entonces también ahí está ese elemento que ayudó a elevar la tensión social. claro, eso podría pensarse, ¿no? Que al final, terminó finalmente por reventarse, como hemos llamado, ¿no es cierto?, como un estallido. Algunos le llaman la revuelta, tiene varios nombres, digamos. Entonces, es muy poético todo, pero un poco simbolizando lo que todavía estamos viviendo, de hecho, en Chile, ¿no? Con la pandemia por medio no pareciera que hubiese terminado, pero efectivamente no ha sido así. Acá hay una cosa que es bien compleja en el texto de Harari, si ustedes lo miran, ¿no es cierto?, que dice que debemos explicar el cómo y no el por qué. Es decir, ahora lo que hemos estado hablando es por qué se dio el estallido social. Eh, Se dio, ¿no es cierto?, porque por estas frases fortuitas, como dice Nicolás, se dio porque ya venía, ¿no es cierto?, desde otros tiempos acumulándose esta rabia, esta energía, qué sé yo, y lo que normalmente se hace en la historia, los historiadores e historiadoras lo que normalmente buscan es el por qué se dan estas cosas. Y lo que dice Harari, y eso es lo que yo lo estoy proponiendo como lectura, ustedes lo pueden interpretar y no tomar en cuenta, digamos, pero simplemente quiero que lo piensen. Lo que dice Harari es que si nosotros nos centramos en el porqué de los acontecimientos históricos, vamos a caer, ¿no es cierto?, en la falacia de la retrospectiva, porque le vamos a asignar a un elemento un protagonismo distinto al otro y lo vamos a mostrar como si hubiese sido prácticamente inevitable en este caso, por ejemplo, que se diera el estallido social. Entonces uno podría decir, ¿por qué se dio el estallido social? Se dio por un conjunto de elementos que venían dándose de antes, que no se solucionaron, como la nueva constitución, como el enfrentar el tema de la desigualdad, etc. ¿Y por qué se da en ese momento? Porque estalla con el tipo de gobierno que representa, digamos, el gobierno actual, con el tipo de personas, digamos, eh, que lo están manejando, su conexión como se ha dicho, ¿no es cierto?, con el resto de la población, el uso de las palabras, en un grupo que probablemente se siente que tiene cierta, comilla, impunidad para decir lo que quiera, digamos, porque no tiene consecuencias, etc. Pero eso es el porqué, ¿no? Y lo que dice Harari es que no miremos el porqué, sino que miremos el cómo se han dado estos acontecimientos. ¿Cómo el protagonismo que han tenido cada vez más los menores de edad, los jóvenes, los estudiantes, ya no universitarios, sino de secundarios, que viene de mucho antes, digamos, del 2019, es un elemento, digamos, de disruptor.
el hecho de que los jóvenes busquen su protagonismo a nivel de lo público, que quieran ser como partícipes de la historia y no esperar a ser adultos para ser tomados en cuenta y una suerte de visión generacional que es muy característica desde que existe esta visión de la juventud de los años 60, de que tiene una visión un poco menos contaminada, ¿no es cierto?, que los adultos, una suerte de bon sauvage, diríamos, ¿no es cierto?, prácticamente, ¿no?, de la idea del que no está contaminado por lo que trae la adultez, ¿no es cierto?, que la hipocresía, en fin, que es el doble juego, digamos, o que te mueva los intereses. Entonces los jóvenes se ven a sí mismos como un espacio privilegiado para decir lo que piensan, para hacer las acciones que requieran hacer, ¿no es cierto?, porque tienen independencia, porque no digamos, no han sido todavía cooptados por el sistema. Es un poco lo que se ha estudiado respecto a la autopercepción que tienen los jóvenes. Entonces, ¿cómo se da? Se da, ¿no es cierto?, justamente en un lugar que tiene que ver, ¿no es cierto?, con el transporte público, y justamente en el transporte público que es más, curiosamente, que es el más eficiente de los que tenemos en Santiago, que es en el metro, digamos. Entonces, bueno, ¿por qué se da en el metro y no por otro? Entonces sería buscar una suerte de explicación final del tema, que Harari dice que no hay que hacer, ¿no? El cómo se da, cómo se influye este factor juvenil, cómo influye, ¿no es cierto?, el no haber abordado el tema, a pesar de la urgencia, digamos, y que el diagnóstico existía antes, digamos, incluso con el segundo gobierno de Michelle Bachelet, etcétera, son elementos que permiten entender este fenómeno. Y acá dice, ¿no es cierto?, justamente Harari, describir el cómo significa reconstruir la serie de acontecimientos específicos que llevaron de un punto a otro. Entonces, explicar el por qué, que normalmente nos retrotrae a la falacia, digamos, significa encontrar relaciones causales que expliquen la aparición de esta serie particular de acontecimientos frente a la exclusión de todas las demás. Y eso es un poco la apuesta. La apuesta que hace, ¿no es cierto?, este autor, que esto no es un libro, como dije, de análisis sesudo, digamos, de teoría de la historia, pero ni mucho menos, ¿no? Pero este texto es un texto de divulgación, pero creo que es interesante mirarlo porque resume cosas que se han discutido en otras áreas, y si a ustedes les interesa como tema intelectual, yo les puedo, digamos, ayudar con cierta bibliografía que trabaja estos temas. Entonces, en nuestro curso sobre historia contemporánea, vamos normalmente a vernos tentados a analizar el por qué se dan los acontecimientos, pero yo me gustaría hacer un esfuerzo de que ustedes veamos el cómo se han dado los acontecimientos. Cuando miramos la primera parte del curso, que tiene que ver con la sociedad de masa, con la formación de la sociedad de masa, no vamos a mirar que la formación de la sociedad de masa en el siglo XX, sobre todo desde comienzo y sobre todo a mediados del siglo XX en América Latina, fue un fenómeno inevitable, digamos, que se tenía que haber dado de una u otra manera, sino que vamos a hacer un esfuerzo por mostrar, ¿no es cierto?, cómo un conjunto de acontecimientos específicos, como dice acá, llevaron de un punto a otro. El aparecimiento de las grandes ciudades, digamos, como qué sé yo, Sao Paulo, Río, Buenos Aires, Lima, Santiago, digamos, grandes aglomeraciones de población, el uso de los medios técnicos, desde la radio, ¿no es cierto?, hasta internet, digamos, etcétera, sin otorgarle a un elemento, ¿no es cierto?, una primacía respecto de otro. Eso es el esfuerzo que quiero hacer en este curso. La historia, dice Harari, entonces, que no se puede explicar de forma determinista, y tampoco se puede predecir porque es caótica. Dice, la historia es lo que se denomina, ¿no es cierto?, un sistema caótico de nivel 2. El sistema caótico de nivel 2 es un caos que reacciona a las predicciones sobre él, y por lo tanto nunca se puede predecir de manera exacta. El sistema caótico de nivel 1, por ejemplo, puede ser la predicción del tiempo, que tiene elementos, ¿no es cierto?, presión, el movimiento de las masas de aire, etcétera, que uno puede medir de distintas maneras. De hecho, se mide satelitalmente y también en tierra, para poder, ¿no es cierto?,
predecir el comportamiento e incluso predecir, ¿no es cierto?, la temperatura, etcétera, que puede ocurrir o, por ejemplo, qué sé yo, la precipitación. En algún momento puede que ese sistema caótico nivel 1, ¿no es cierto?, reaccione de forma inesperada, pero normalmente hay un marco en el cual se mueve que permite hacer una predicción digamos, muchas veces tan precisa, que incluso no puede predecir el momento en que va a comenzar una precipitación o la temperatura, el rango de temperatura máximo o mínima que puede ocurrir, ¿no es cierto?, para 3 días que es siguiente, digamos. En cambio, en el sistema caótico en el cual nosotros nos encontramos como, digamos, social, y la historia es parte de eso, ¿no es cierto?, es un sistema caótico que reacciona a las predicciones que hacemos sobre él. Esto ha sido, digamos, muy comentado en la literatura, y que tiene que ver también justamente con la forma de predecir que tiene la economía. Las ciencias económicas se sitúan de esta perspectiva, por lo tanto uno le puede pedir que haga una predicción, esto sinónimo de burla también a veces de las ciencias económicas, pero eso es otra cosa, que haga una predicción no solo tan precisa como podría ser la meteorológica. Si los economistas pronostican, digamos, un precio del dólar, digamos, probablemente ese propio pronóstico influya sobre el que la gente compre o venda dólares, cosa que haría cambiar el precio mismo del dólar. Entonces, tiene esa perspectiva. El problema, ¿no es cierto?, es que nosotros tenemos que asumir que estudiamos un sistema que es caótico, por lo tanto, no tiene un conjunto de elementos que sean fácilmente aprehensibles y recurrentes. Uno pueda, digamos, decir, así ocurre la historia y así va a seguir ocurriendo, que sería una visión como, digamos, fatalista de la historia, digamos, que ocurre de esa manera, digamos. Y entonces, el problema que nosotros tenemos también, junto con eso, ¿no es cierto?, es cómo estudiar algo que es caótico, pero tratando de incorporar el aspecto, ¿no es cierto?, azaroso que tiene la historia, cuando al mismo tiempo tenemos que explicar lo que ocurrió, ¿no es cierto?, que llevó de que una situación pasara a ser otra situación. El espacio que nosotros tenemos para el estudio del azar, por ejemplo, es muy limitado. Solamente podemos mirar lo que ocurrió, por lo tanto no podemos mirar qué hubiese ocurrido de otra manera. Por ejemplo, no podemos pensar qué hubiese pasado si el gobierno durante el 2019 hubiese sido un gobierno no sé, de centro izquierda, qué sé yo, el Partido Comunista, o hoy día, ¿no es cierto?, el Frente Amplio, o de la ex concertación. No podemos saber si el precio del transporte público, del metro, ¿no es cierto?, se hubiese bajado, por ejemplo, que hubiesen dado otras condiciones económicas para bajar el precio. Si hubiese encontrado otro elemento detonante, como fue, ¿no es cierto?, el tema de los 30 pesos, ¿no es cierto?, que se mencionó después. Los 30 pesos fue una mención posterior, que trata de alguna manera de explicar lo que ocurrió, ¿no es cierto?, en 2019. Esto también nos hace pensar, creo yo, ¿no es cierto?, que los propios actores, nosotros como actores y actrices de ese momento, también utilizamos esta falacia retrospectiva, no siendo historiadores. O sea, es una manera de tratar de ordenar el pasado y el caos del pasado, ordenarlo de alguna manera en base a un elemento explicativo. Harari también dice que no podemos predecir, por lo tanto, dado que no hay elementos que sean, digamos, como una suerte de ley histórica ¿no es cierto?, o que sean, ¿no es cierto?, inevitables, tampoco, ¿no es cierto?, nos permite predecir lo que va a ocurrir en el futuro. Eso es claro, ¿no? Y lo que nosotros hacemos es estudiar la historia, dice, para comprender nuestra situación actual. Estudiar qué es lo que ocurrió, ¿no es cierto?, en algún momento que llevaron de un acontecimiento a otro para que entendamos la propia situación actual. Por eso es que yo les pongo mucho énfasis en este punto, de que la situación actual, la comprensión de la situación actual nos permite, ¿no es cierto?, mirar
de una manera distinta al pasado, digamos, de alguna manera circunscribir lo que uno va a querer analizar y estudiar, pero al mismo tiempo nos permite comprender nuestra propia situación actual, cómo hemos llegado a este estado de cosas. Y esa es la importancia de la historiografía, que lo que nosotros podemos proyectar a nivel de la sociedad. Entonces, lo que debiéramos preguntarnos ahora para este curso, ¿no es cierto?, que quiere estudiar el siglo, digamos, el siglo XX o el siglo XIX, finales hasta comienzo del siglo XXI, ¿no es cierto?, serían estas preguntas. ¿Qué nos convoca y nos preocupa hoy como sociedad, como persona? ¿Cómo se proyecta esto en el tiempo, esas preocupaciones también? De modo que de tomar preocupaciones actuales para definir una temporalidad en el marco, digamos, del siglo XX, inicio del siglo XXI. Y eso es lo que hemos estado haciendo en este plan de lecturas. Entonces, me gustaría que ustedes pensaran, ¿qué es lo que nos preocupa hoy día? Si pudiéramos decirlo hoy día, ahora acá, ¿estamos? Y cómo esto lo podemos proyectar en el tiempo para poder hacerlo parte de este curso. Si yo les preguntara ahora, ¿cuáles serían ustedes que son las preocupaciones que nos están, digamos, concentrando en este momento? Pueden usar el micrófono o el chat, como quieran. Yo creo que la más evidente, y tal vez que compartamos todos, es como el cambio climático. Preocupaciones Cambio climático, medioambientales. ¿sí? También dice Catherine, preocupaciones medioambientales, que es un poco parecido. La desigualdad, bro. Igual. La desigualdad social, ¿no? Sí, o sea, no sé, solo circunscribirlo a lo social, pero la desigualdad en general, creo yo. Claro, ¿qué más? Ya tenemos dos temas, el medio ambiente, la desigualdad. Claro, porque si esto me permite también repensar lo que son el plan de lecturas y tal vez incluir textos que no aparecen acá o que ustedes puedan tomar esto como parte de la evaluación que tenemos que hacer como el ensayo breve. Si ustedes miran la bibliografía, a propósito de las dos preocupaciones que dijeron, ¿hay otra preocupación más aparte de la desigualdad a propósito y temas medioambientales que ustedes piensen? Los derechos, profe. ¿Y cuál es la diferencia entre los derechos y la desigualdad? No es lo mismo, ¿no? Catherine. Creo que ambas cosas son amplias, pero la desigualdad puede ser social, de género, y los derechos, no sé, lo estaba pensando por el tema de los derechos humanos que ahora está harto en boga. Claro, claro, los derechos de las personas, tantas personas, digamos, como eso es lo que tú dices, ¿no? Como derechos humanos, y la desigualdad, claro, vendría siendo, está relacionado, pero no es exactamente lo mismo, sí. Los derechos de las personas, pero también los derechos de los animales, por ejemplo, también puede ser, ¿no? Los derechos de vivir en un ambiente libre de contaminación, etcétera. Entonces, claro, están bien relacionados. Los derechos, el tema de la desigualdad, el problema de la desigualdad, y temas medioambientales. ¿Qué otro tema pondrían ustedes como preocupación contemporánea de ustedes, digamos, también? Esto pone esta pregunta que estoy haciendo ahora, quizás debiera haberse hecho antes para poder haber hecho la lectura. Ahora que estoy pensando que quizás en el futuro se pueda corregir esto o lo podemos corregir también en el propio transcurso del curso. Si ustedes miran la bibliografía, los primeros textos, como el texto de Martín Barbero, tiene que ver con el problema y la preocupación respecto de la formación de la sociedad de masa a partir de los medios de comunicación. Es el medio de comunicación que es el momento, digamos, en el cual se expresa la sociedad de masa, pero también se constituye. Y también la política. La política se constituye en los medios de comunicación, ustedes lo ven, ¿no?
hoy día en el Twitter, qué sé yo, en Instagram, Facebook, etcétera, pero es un espacio constitutivo. Después el texto de Karam también, ¿no es cierto?, tiene que ver con la formación de la sociedad de masas y los cambios que traen, ¿no es cierto?, los nuevos medios técnicos, como la televisión y posteriormente Internet, en el caso de Hunt, también, ¿no es cierto?, un poco lo mismo. Después, la otra preocupación que viene de la lectura tiene que ver con la urbe, ¿no es cierto?, cómo se forman las ciudades. La otra, ¿no es cierto?, tiene que ver con el papel que juegan las revoluciones y la violencia en la formación de nuestra política, como también el antiimperialismo y el latinoamericanismo. Y acá aparecen los derechos, en ciudadanía y derechos sociales, que es un poco las preocupaciones que ustedes habían puesto. También con el tema de la etnicidad y género. Si bien yo trabajo temas que tienen que ver con historia de la tecnología y la ciencia, como ustedes sabrán, digamos, no he puesto en la bibliografía el problema medioambiental. Y podríamos, digamos, tomarlo como un tema vinculado a derechos. Por ejemplo, derechos que son derechos sociales, pero el derecho de vivir en un ambiente libre de contaminación. Pero lo que no aparece en el curso, ahora que lo veo, es el problema mismo medioambiental vinculado, ¿no es cierto?, a América Latina. Entonces, acá han puesto más problemas, claro, pero podríamos de alguna manera considerarlo en algún momento. No lo había pensado esto yo, como problema de medio ambiente. Habían puesto otras cosas. Alonso puso que la Constitución, ¿no es cierto?, que es un tema chileno, pero bueno, muy importante, pero aparece en otros países. Ven que en Perú también se está discutiendo hacer una nueva Constitución que tiene que ver con los derechos también. La sobrepoblación, dice Manuel, que también tiene que ver justamente con temas muchas veces medioambientales, porque la sobrepoblación trae, ¿no es cierto?, mayor consumo de energía. Nosotros estamos trabajando el tema de la energía como un fenómeno historiográfico ahora en este momento, en un proyecto como les contaba que estamos haciendo con el Instituto Max Planck de Historia de la Ciencia de Berlín, que estamos armando recién este proyecto que nos ganamos este año, para 3 años, digamos. Entonces, ahí aparece el elemento de la sobrepoblación, en la medida en que mayor población, mayor energía asociada a combustibles fósiles, trae, ¿no es cierto?, mayores problemas y presiones al medio ambiente. El crecimiento de la derecha extrema puede ser un problema. Ahora, en el caso de América Latina, la derecha extrema no es un problema que lleve, con excepción probablemente de Bolsonaro, que no sé qué tanto futuro tenga, no ha sido replicado, digamos. No hay más Bolsonaros en Perú, no hay más Bolsonaro en Bolivia, no hay más Bolsonaros en México, digamos. No sé si Gabriel se refiere a algún lugar específico o está hablando del mundo europeo, por ejemplo, que es donde sí la derecha extrema puede eventualmente ser un problema en Estados Unidos. Si quieres puedes escribirlo, si no quiero ocupar o puedes el micrófono, Gabriel. Pensé que estábamos hablando de problemas mundiales, por eso. Sí, claro, por problemas mundiales, sí. En ese sentido, la derecha extrema, siempre los extremos son un problema en la política, porque no solamente la derecha, también la extrema izquierda puede ser un problema, digamos. En el sentido de los extremos son los problemas porque tienden a ser autoritarios, en fin, y tienden a tener una sola visión del mundo, por lo tanto excluye y puede ser muy dañino en términos de los derechos humanos, cosa que ocurrió tanto en los gobiernos de extrema izquierda que existen lo estamos viendo en Cuba, ¿no es cierto?, en la actualidad en América Latina con el derecho a protestar y el derecho, ¿no es cierto?, a tener algo más que un partido único y no tener libertad de expresión, ¿no es cierto?, como ocurre en Cuba o, qué sé yo, en Corea del Norte. Pero también puede ser, ¿no es cierto?, en lo que ocurrió, ¿no es cierto?, en Estados Unidos con Donald Trump, o lo que ocurre actualmente con Bolsonaro en Brasil. O sea, yo pondría en general los extremos, tanto de derecha como de izquierda, puede ser un problema. Entonces habría que pensar cómo estudiarla historiográficamente, cómo llegamos a tener un régimen como de los Castro, bueno, ahora así que los Castro gobernando de alguna manera, como el hermano, digamos, en Cuba, cómo llegamos
a Corea del Norte, cómo llegamos a Bolsonaro, cómo llegamos a Donald Trump. Ahí podemos, ¿no es cierto?, sin utilizar fatalidad histórica, digamos, tratar de ver, ¿no es cierto?, cómo ocurrió en Alemania, digamos, también con Adolf Hitler, cómo se llegan a esos extremos. Después, ¿no es cierto?, Catherine habla de la occidentalización. ¿A qué te refieres con eso? Sí, yo tengo algunas nociones, no sé si era lo mismo que estoy pensando. No sé si Catherine se perdió. Estaba pensando Ok. en el avance de la cultura occidental sobre el resto del mundo, no solo del continente. Claro, a partir del siglo XVI, dices tú, más o menos, ¿no? Cuando empieza la expansión europea. Sí, hasta la actualidad. Por ejemplo, el avance de la occidentalización, cómo afecta a las comunidades indígenas y la conservación de sus propias culturas. O sea, lo difícil que es mantener la diferencia hoy en día. Claro, porque el tema de la occidentalización, yo un tiempo lo estudié cuando estudié el tema de los viajeros, y habían dos como elementos que eran importantes. Uno tenía que ver primero con considerar el occidente no como un modelo, sino que como uno de los modelos que se pueden, digamos, instalar en el mundo. Por lo tanto, es interesante eso, porque si uno toma el modelo occidental como el único modelo por el cual tienen que pasar las sociedades, ¿cierto?, que es un modelo de desarrollo, uno está mirando el progreso, el retroceso de las sociedades en la medida en que se acercan al mundo occidental. Es un poco una perspectiva que no sé si te refería a eso exactamente, aunque creo que hablas de otra cosa, pero lo podemos mirar. Y es una parte de la occidentalización que es muy usada. Nosotros como historiadores e historiadoras nos enfrentamos a ese tema, digamos. Mirar, ¿no es cierto?, nuestro propio pasado, nuestra propia historia, como un acercamiento o alejamiento del mundo occidental, que tiene que ver con la idea de progreso, como dice Castro, justamente, ¿no? La medida en que somos un país, comillas, desarrollado, comillas, digamos, avanzado, es porque de alguna forma estamos acercándonos a un ideal de occidentalización, y en los cuales los pueblos indígenas no caben, por supuesto, porque son justamente un signo. Yo no lo creo, por supuesto, pero de esta manera se ve, ¿no? Se ven como un signo del retroceso, o sea, como que los países que tienen mayor población no occidentalizada, qué sé yo, Bolivia, ¿no es cierto?, qué sé yo, Perú, o cuando se ve que la región más pobre de Chile es justamente donde hay más indígenas, digamos, como la Araucanía. Entonces se toma como una suerte de lastre, digamos, para esta occidentalización. Es terrible por verlo de esta manera, ¿no es cierto? Por supuesto que eso es muy complejo, porque también como dice Catherine, ¿no es cierto?, se busca homogeneizar a la población para que todos más o menos hablemos como occidentales, nos vistamos como occidentales, pero por otro lado, al mismo tiempo, hay que pensar que los pueblos indígenas no son los pueblos indígenas del siglo XVI, y eso hay que tenerlo muy en cuenta. La población indígena, principalmente en este momento, vive en ciudades, no viven en comunidades, por ejemplo, en el campo. O sea, una parte importante, de hecho, de personas que se sienten o que sienten vínculos directamente con el pueblo mapuche, viven acá en Santiago, viven en ciudades, digamos. Entonces, tampoco hay que caer en la visión como de antropologizar a los pueblos para decir, ustedes tienen que vivir como indígenas y vivir, qué sé yo, a la usanza del siglo, qué sé yo, XV o antes de la llegada de los españoles. Entonces, nos enfrentamos a este doble problema en nuestro tiempo. Por un lado, asumir que la occidentalización tiende a configurar una sola idea de comunidad, una sola idea de desarrollo, y que todo lo que fuera de eso, ¿no es cierto?, se ve como un lastre, incluyendo, ¿no es cierto?, los pueblos indígenas, y de ahí que los países trataron por mucho tiempo de acabar con los pueblos indígenas en una suerte en parte puede ser considerada de hecho un genocidio, o aislarlos, como lo que significó para el caso de muchos países, incluido Chile, esto de vivir que los indígenas, ¿no es cierto?, sean obligados a vivir en reservas, como el modelo norteamericano, pero al mismo tiempo, ¿no es cierto?, se piensa que los indígenas y la cultura indígena que actualmente ha podido sobrevivir a todas esas dificultades, ¿no es cierto?, tendría que mantener una suerte de pureza como indígena. Y eso se ha discutido mucho, y se va a discutir ahora con la idea de constituir un Estado plurinacional en Chile, digamos, en la nueva Constitución, que apareció también como uno de los temas que ustedes
piensan como temas actuales, digamos, de preocupación. ¿Qué significa ser un Estado plurinacional? Que vamos a incorporar a los pueblos indígenas a una suerte de modelo alternativo al modelo occidental, o vamos a considerar que el modelo actual que tenemos ya es occidentalizado, y por lo tanto los pueblos indígenas de alguna forma mantienen algunos elementos que de por sí son occidentales. Fíjense ustedes que los pueblos indígenas tienen banderas, tienen una identidad que es muy occidentalizada. O sea, las banderas, de hecho, son inventos que tienen poco tiempo. La bandera de los pueblos del pueblo mapuche, o qué sé yo, no estaba en el siglo XVI, obviamente, cuando llegaron los españoles, ¿no? O sea, entonces hay que pensar la occidentalización un poco de esta manera. Y lo otro es occidentalizar o provincializar Europa, como dice Buruma. Ayaan Buruma, que no sé si lo han leído, si le interesa a alguien el tema de la occidentalización, puede leer este autor, voy a anotarlo. Y él habla de, ¿no es cierto?, de provincializar Europa. Y significa que Europa es uno y el Occidente es uno de los modelos que pueden haber existido y se impusieron no por una fatalidad histórica, porque era el mejor. Ahí tenemos la falacia retrospectiva, justamente, ¿no? Nos impone el modelo occidental porque era el único, porque era mejor que otros modelos, digamos, sino que por las características azarosas, digamos, permitió que se impusiera este modelo. Entonces, frente a eso, frente a la idea de que pudieron haber otros modelos alternativos y no era el único que se impuso porque era mejor que otros, digamos, entonces, ¿no es cierto?, tenemos que provincializar Europa y mostrarlo como un modelo más. Han visto que en historiografía muchas veces se utilizan como material teórico y estudios de caso. Eso lo he visto yo mucho en tesis, digamos, que dicen, este es como la discusión teórica, y la discusión teórica siempre son estudios de casos europeos. Es como si Europa no fuera un caso de estudio, sino que fuera el modelo, y los casos de estudio somos nosotros, digamos, los que estamos fuera. Eso se ve un poco de esa manera. Es interesante el tema que tú pones, Catherine, y bueno, el resto también, pero me quedo un poco acá, porque justamente apunta a la discusión que también hace Harari, ¿no es cierto?, en su texto. Bien. No sé qué otro ¿conocían ese autor, no? Buruma, ¿no lo han leído? ¿O sí? No lo había leído, ¿no? ¿No? Ok. Yo les puedo poner no sé si tengo el libro, lo tengo en papel, pero si le interesa, yo lo puedo poner en un curso, lo voy a buscar. A ver por lo menos la referencia la voy a poner en todo caso. Y lo podemos encontrar. Bien. Espérate un poquito. Entonces, ya, ok, sigamos entonces. No sé si hay algo más que quieran agregar antes de continuar. Bien, entonces, la mayor cuestión es definir, como dice este autor, ¿no es cierto?, el nodo de lo contemporáneo. ¿Cuál es el punto que de alguna manera sitúa lo contemporáneo? Ya hemos visto que usted ha nombrado varias cosas, digamos, que de hecho no aparecen ahí en el texto de Harari. El tema de los derechos, ¿no es cierto? El primer nodo, como preocupación, ¿no es cierto?, el tema medioambiental. Acá Harari, ¿no es cierto?, pone otros, ¿no es cierto?, nodos que yo también he puesto acá, ¿no es cierto? Por ejemplo, el tema de la aceleración de los cambios. En la medida en que nosotros nos acercamos a nuestro tiempo presente, los cambios son cada vez más rápidos. O sea, y eso hace que la distancia entre las generaciones sea mucho más grande. O sea, en el siglo XIX, la distancia entre el nieto y el abuelo era muy poca, digamos. No había mucha diferencia como el estilo de vida o la forma de vida que le tocó vivir a uno respecto de otro, tanto así que el abuelo era un referente para enseñarle cómo el nieto, ¿no es cierto?, tenía que desenvolverse en el mundo. Esto ha cambiado radicalmente, la aceleración es tan grande que los viejos, ¿no es cierto?, qué sé yo, van quedando, o tal vez me puedo incluir acá, vamos quedando un poco atrás, y ya los que son abuelos, digamos, ya no le pueden enseñar a los nietos cómo funciona el mundo, sino que al revés. Los nietos le enseñan a los abuelos, ¿no es cierto?, cómo usar las redes sociales, ¿no es cierto?, cómo mandar, qué sé yo, un mensaje
etcétera, ¿no es cierto? Entonces la aceleración de los cambios es un gran nodo de lo contemporáneo, que los cambios ocurren de forma muy rápida. Y nosotros vamos a mirar el siglo XX en América Latina, ¿no es cierto? Y podemos mirar que los primeros 50 años los cambios fueron muy radicales, pero a medida que nos acercamos al tiempo más contemporáneo, los cambios son mucho más rápidos y son muy inesperados. ¿Cuándo nos habríamos imaginado nosotros hace un par de años que íbamos a estar haciendo una constitución con escaños reservados para los pueblos indígenas con paridad de género? O sea, una cosa extraordinaria en un país patriarcal y machista como el nuestro, digamos que lo sigue siendo, lamentablemente, ¿no es cierto? ¿Cuándo nos habríamos imaginado que iba a darse lo que estamos viviendo hoy día? Significa que ocurren cosas completamente inesperadas, cosa que en el siglo XIX era, bueno, tal vez uno podría decir que también en el siglo XIX ocurrieron cosas inesperadas desde la abdicación del rey, digamos, pero desde España. Pero estos cambios ocurren de forma muy rápida y hay que estar abierto a estos cambios acelerados, digamos. Lo otro que tiene que ver con el tema medioambiental, como ustedes pusieron, que hemos construido un mundo urbano a una escala antes no conocida, ¿no es cierto? No solamente por la cantidad de personas que estamos viviendo en ciudades, ¿no es cierto? Que genera, ¿no es cierto?, una presión enorme por el consumo de energía, que es el gran tema en el que yo estoy metido en este año, digamos, a partir de este año, sino también porque genera otro tipo de sociabilidad, donde se ve, ¿no es cierto?, esa sociabilidad del enjambre, como dice Han, de muchas personas que están al mismo tiempo aisladas. O la idea de Marshall McLuhan, ¿no es cierto?, de una aldea global, en la medida, ¿no es cierto?, en que ya no hay casi fronteras y estamos conectados, ¿no es cierto?, de forma electrónica entre todos y todas, digamos, y lo que hacemos acá en Santiago de Chile no es tan distinto a lo que haríamos, ¿no es cierto?, en otro lugar del mundo. La cultura de masas es la misma, nos reímos con los mismos memes, antes veíamos seguimos viendo la misma serie de televisión, digamos, o sea, Netflix es un fenómeno, digamos, global, o Amazon Prime, ¿no es cierto? Vemos las mismas series, como dije, las mismas películas en el cine, tenemos la misma ropa, las generaciones usan zapatillas deportivas, ¿no es cierto? Tenis, ¿cómo se llama? Zapatillas, ¿no es cierto? Decimos acá. Por igual, digamos, probablemente la cultura musical, efectivamente, ¿no es cierto?, es la misma. Entonces, los videojuegos, ustedes juegan videojuegos probablemente online con gente de cualquier parte del planeta, o sea, puede ser de Irán, de Estados Unidos, y están jugando. No sé si lo hacen ustedes o no, ya que Nicolás lo puso, y conversan en inglés, o se hablan en castellano y el otro no entiende, o usan Lo mío, por traductor, porque ejemplo, también, ¿sí? mi experiencia, por ejemplo, profe, es como más latinoamericana. No, pero sí en algunos juegos sí hay que hablar inglés para algunas cosas. Claro, y el manejo del inglés, como dice también Alonso, es mayor. O sea, ustedes saben que el inglés en Chile depende del colegio que uno estudie. Es una cosa que tiene que ver con la desigualdad, justamente como ustedes decían, ¿no? Aún así, a pesar de eso, ¿no es cierto? El inglés ustedes lo manejan mucho más como generación que la generación mía, digamos, que, bueno, por los colegios uno aprende inglés, pero me refiero, y después por los estudios, en fin, si uno sale a estudiar afuera, claro, tiene que hablar inglés, como el idioma, pero, y también en este momento cada vez uno publica, yo por lo menos me pasa publicando en inglés, y estos grupos de investigación que hacemos son internacionales, entonces el único idioma que usamos es el inglés, pero me refiero que ustedes la cultura propia, digamos, de desenvolvimiento, no académico solamente, como lo hago yo, por ejemplo, es también en inglés. ¿Qué es lo que es? Perdón por la ignorancia, porque yo aprendo tanto con ustedes. Nicolás, ¿qué es lo que el RPGs? Tendría que preguntarle a mi hijo, pero no está aquí. Son como videojuegos de rol en los que uno se hace un personaje, lo personaliza y todo, y ¿Es lo roleplay, algo juega en un así? mundo ¿Game? abierto. Ok. Ok, ya. Sí. Juego en un mundo Eso, abierto donde hay otra gente que juega con uno, se pueden hacer clanes, se hace como una comunidad. Y muchas veces se habla en inglés porque hay gente de Estados Unidos, lo más generalmente hay gente de Estados Unidos. Y los de latinoamericanos muchas veces hablamos inglés cuando no nos pillamos. ¿en serio? Genial. Sí. Bueno, esto es extraordinario. Entonces, es más extraordinario de lo que yo pensaba. Entonces, la famosa aldea global, ustedes la viven de una manera incluso más directa. No solamente ver una serie en Netflix, sino que conversar con gente
de otros lugares. Ustedes, hacemos un paréntesis, ¿ustedes les gustaría la idea de que en esta clase nosotros hagamos, que quiero hacer, a ver si hacemos este experimento, bueno, algunas sesiones que voy a invitar a colegas que son extranjeros, pero la vamos a hacer en castellano, ¿sí? Porque son de hecho chilenos, para que hagan bueno, para que den una clase, en fin, del ramo que estamos haciendo, de forma, aprovechando el sistema de la aldea global, ¿no es cierto?, el Zoom. Pero ¿ustedes pensarían en la posibilidad de hacer un trabajo, por ejemplo, en común con compañeras y compañeras de otra universidad del extranjero? Por ejemplo, este trabajo, el ensayo que tienen que hacer, o la reseña, que la hagan compartida. ¿Se imaginan eso? O sea, por ejemplo, va a ser un ensayo sobre, qué sé yo, las redes sociales, o el papel en la plurinacionalidad en Bolivia, y trabajan con compañeros de México, compañeras de México, o de Alemania, o de España. ¿Se imaginan esa posibilidad haciendo una clase así? ¿Sí? Que Nerd dice, no, pero lo haríamos en castellano, sí. Y porque yo tengo esa opción de pensarlo con la gente en Alemania, pero sería, ellos hablan castellano, son alemanes, pero hablan castellano. ¿Catherine? ¿Sí? Es que yo creo que igual es interesante compartir otras visiones, discutir y todo eso, pero a mí por lo menos particularmente, a veces me es difícil hacer trabajos con personas que no conozco, por el tema de que se escribe diferente, la forma de redactar, todo eso. Y el semestre pasado justamente hice un trabajo con un compañero que era francés, que estaba de intercambio, y tuve que hacer todo yo. Bueno, con el idioma a veces pasa también, porque ellos hablan castellano, pero escribir es otra cosa, sí. Eso ocurre, sí, pero podríamos hacerlo de otra manera, tal vez. Hay que pensarla. Yo estoy en el plan ahora de internacionalización del Departamento de Historia, y una de las propuestas que quiero hacer el departamento es que todos los cursos, o gran parte de los cursos, sobre todo los troncales, o también los seminarios, pueden ser, tengamos esta posibilidad de hacer intercambio, así, con lo que se llama internacionalización en casa. Entonces, poder tener esa posibilidad. Tal vez, quizás no trabajo como tal, como lo que le pasó a Catherine, pero, por ejemplo, hacer grupos de discusión, no sé, de textos. Pero darnos esa posibilidad. Es que yo encuentro extraordinario esto es lo que ha pasado con la pandemia. Yo sé que las clases online son complicadas, y sé que estamos todos súper complejos con esto, pero ustedes se han dado cuenta de lo que hemos ganado con estas clases online, de invitar a colegas extranjeros que nos vengan a charlas, o que participen en las clases. Yo lo he estado haciendo, digamos. Entonces, eso podemos integrar, quizás primero con los profesores, las profesoras, y después con los estudiantes. Vamos a ver, ¿ya? Ok, lo dejo ahí. Dice, claro, la evaluación puede ser más difícil, como dice Catherine, ¿no? Pero vamos a mirar, ¿ok? Yo estoy entusiasmado con esto, así que creo que una buena idea de poder implementarla. Entonces, tengo que entusiasmar a mis colegas para que lo empezamos a hacer también. Yo creo que sí. Bueno, otros temas que aparecen, ¿no es cierto?, es lo que es la sociedad red, como dice, ¿no es cierto?, Castell, según un español, y también, ¿no es cierto?, la llamada sociedad al riesgo, Ulrich Beck. Esa idea de que siempre estamos sometidos al riesgo de una catástrofe, de un caos económico, ahora de una pandemia. O sea, es terrible. Cuando yo leía Beck hace muchos años, cuando era joven, digamos, decía, ok, ya, pero puede, como que me encontraba un poco exagerado, pero cada vez a medida que envejezco me convenzo de que estamos en una sociedad al riesgo. Bueno, y lo que es la era del antropoceno, que tiene que ver con la discusión medioambiental, por supuesto, también un gran tema. A mí lo que me parece terrible ahora que estoy mirando esto, que estos temas que estoy poniendo acá no están muy relacionados con lo que yo voy a enseñar en la clase. Entonces estoy acá haciendo una suerte de vendiendo falsas expectativas. Estoy grabando, así que voy a asumir toda la responsabilidad de lo que estoy diciendo. Estoy dando más falsas expectativas, porque si bien yo trabajo algunos de estos temas, por ejemplo, el tema del antropoceno, en fin, vamos a ver cómo la incluimos en la clase. Ahora que lo pienso. La aldea global se asocia con las migraciones también, claro, justamente. Uno de los grandes, y también con el riesgo, ¿no? Por ejemplo, el antropoceno, es decir, la idea, ¿no es cierto?, de que los seres humanos estamos transformando el planeta y haciendo, ¿no es cierto?, digamos, siendo los partícipes y los protagonistas, los culpables, digamos, por así decirlo, del calentamiento global, ha traído, ¿no es cierto?, una gran cantidad de migraciones, sobre todo de África, digamos.
pero también los conflictos políticos, ¿no es cierto?, y económicos, los riesgos asociados, ¿no es cierto?, a eso, también ha traído conjunto de migración. Nosotros en Chile hemos tenido una migración latinoamericana en estos últimos años, que ha sido, bueno, en los últimos años principalmente de Venezuela, que tiene que ver en parte con que el gobierno actual, digamos, diseñó un pase, una visa especial para los venezolanos, y después, bueno, después los terminó echando, pero ya veníamos de antes con Perú y con otros países, ¿no es cierto?, teniendo una migración que ahora se vio como muy masiva, digamos, y que ha traído modificaciones, digamos, a nosotros en algunos lugares, digamos. Eso ustedes lo pueden estudiar también ahora acá, como si les interesa, como un estudio de caso, el tema de la migración, y también pueden estudiar el tema del cambio climático, cómo ha afectado ciertas comunidades, que al margen de que acá en Chile hay una discusión no es sequía, es saqueo, ¿se recuerdan eso, no? Que en parte es cierto, ¿no es cierto?, porque hay una concentración del agua en ciertos grupos, digamos, que se apropian, pero también es cierto que la pluviosidad ha ido cambiando, y de hecho este año prácticamente no hemos tenido en la zona central, en Santiago, lluvias, digamos. Entonces, no solamente que hay un saqueo, que sí existe probablemente, también hay una sequía. Entonces también eso trae, ¿no es cierto?, conflictos que eventualmente pueden asociarse hasta a las migraciones en otro momento. ¿Qué pasa si la zona central se queda sin agua? Nos quedamos sin agua, nos vamos a ir a la Patagonia, donde hay agua, vamos a empezar a poblar ese sector. No sé, entonces hay un tema que también es importante de pensar, ¿no? Yo no puedo cambiar el curso como tal ahora, digamos, en sí mismo, pero sí voy a tratar de incluir algunos de estos elementos que yo no me había dado cuenta que podían ser interesantes también para ustedes. Vamos a ver cómo integramos el tema del medio ambiental en la clase, pero tendría que quitarle algo, no sé, porque no tenemos más tiempo. A ver, si uno mira digamos, el programa tiene que ver con medios de comunicación principalmente. Ustedes lo miran, ciudad, revoluciones, antiimperialismo, latinoamericanismo. Quizás esos temas podríamos quitarle un poco más. No, nunca voy a quitar el tema ciudadanía y derechos sociales, porque es un gran tema ese de interés, sobre todo el tema de género, pero quizás aquí a la clase del fin de septiembre vamos a mirar, tal vez pueda hacer un cambio. Si les parece, podemos hacer darnos la posibilidad de hacer modificaciones también al curso. Si uno cree que esto no está escrito en piedra, por supuesto, ni el programa ni nada, así que podemos hacer algunos cambios. Si a ustedes les interesa el tema medioambiental, creo que lo podría poner como tema de reemplazarlo, pero tendría que reemplazarlo. Por ejemplo, podría reemplazar el tema de latinoamericanismo o de revoluciones, por ejemplo, o uno de los dos. ¿Se dan cuenta? No, bueno, no sé. Dice Catherine que a lo mejor se puede discutir e incluir sin necesidad de que se ponga formalmente en el programa. También puede ser. Voy a mirar la forma, hagamos una cosa, voy a mirar la forma de cómo lo incluyo, pero lo vamos a incluir. Vamos a incluir el tema medioambiental, dice, claro, haciendo relaciones, sí. Pero parece que hacer lectura, porque nosotros todo lo que hacemos y trabajamos en base a textos, no trabajamos en el aire, digamos. Siempre uno habla de lo que otros han escrito y otras. Voy a ver cómo lo hago, pero lo voy a incluir de alguna forma. Bien, y para ir terminando, ¿no es cierto? Los nodos que nos aquejan, ¿no es cierto?, tienen que ver, como acá dice, como el cambio climático, transición de una ciudadanía de derechos sociales, la desigualdad de género, la etnicidad, las brechas digitales. Todo eso lo vamos a mirar en la organización del cambio climático, que eso lo voy a poner de alguna manera. A partir de esto, entonces construimos un entrelazamiento temporal más allá del ídolo de los orígenes, pero más acá de una visión de corto plazo entre lo que buscamos olvidar y lo que tratamos de recordar. Esto es un poco el objetivo del curso, ¿no? Cómo entrelazar temporalmente el tiempo contemporáneo, lo que estamos viviendo, perdón, el tiempo presente, ¿no es cierto?, con lo que estudiamos de la época contemporánea. Sin el ídolo de los orígenes, como se dice, sin buscar el origen último o único, la piedra filosofal, a los Harry Potter, ¿no es cierto?, la piedra filosofal que explique el resto, digamos, de lo que ocurre en la historia, pero tampoco una visión de corto plazo, que solamente vea, ¿no es cierto?, lo que estamos viviendo hoy día como el único elemento, digamos, a destacar, como si la historia hubiese nacido en el momento que nosotros
tuvimos la visión de mundo, digamos, y sobre todo, ¿no es cierto?, hacer una vinculación entre lo que buscamos olvidar, qué es lo que tratamos de olvidar y lo que tratamos de recordar. La historia es un continuo olvidar y recordar, porque para recordar uno tiene que olvidarse de ciertas cosas, tiene que dejar cosas de lado, digamos, y eso es lo que vamos a mirar a partir de la lectura, ¿no es cierto?, la próxima clase de Pierre Menard, autor del Quijote. Acá Catherine ha escrito, ¿no es cierto?, quizás la dominación económica y política se puede relacionar con ser productores de materias primas. Sí, eso tiene que ver con el tema si te referías al cambio climático, tiene que ver, pero no necesariamente tiene que ver con el tema del cambio climático, pero está muy relacionado, efectivamente. Bien. Como habíamos conversado, vamos a detener ahora la grabación.